buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y como es costumbre estoy con Rafael Aita para desarrollar el tema de esta semana, de este programa. En el programa anterior anunciamos la próxima conferencia de Rafael el día 26 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Cultural La Moneda, en la Avenida Arequipa, cuadra 45, en el marco de las celebraciones de los 10 años de la abeja. De manera que tocamos el tema, pero yo quería plantearte, Rafael, si podemos seguir un poco en la línea de lo que vimos en el programa anterior, hablando de la unidad en el Perú, de cómo la identidad peruana tiene que ver con la unidad. Tú decías al final del programa anterior que esto se podía remontar incluso hasta la época de los incas para empezar a hablar del tema de esta vocación unitaria del peruano. ¿Cómo planteas este tema? Sí, así es. Me baso en una interpretación de José Antonio el Busto, quien dice que las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Y claro, si nosotros nos remontamos a la época anterior a Tupac Yupanqui y a su padre Pachacútec, quien inicia este proceso de expansión, vamos a encontrar que los incas pues eran una etnia que ocupaban el Valle del Cusco y que todo el resto de lo que es hoy el territorio peruano estaba ocupado por una multiplicidad de culturas, ¿no? Y etnias. Estaban pues los huancas más al norte, los chimú, los tayanes, los cachamarcas, los chachapoyas. Hacia la costa estaban pues los ishma, los chincha. Más hacia el sur estaban los collas, ¿no? Entonces, de repente, si esto hubiera continuado de esa manera, lo más lógico es que en algún momento cada una hubiera tenido su propio desarrollo histórico y cada una se hubiera convertido en una república, de repente de manera muy similar a Centroamérica, ¿no? Y el día de hoy tendríamos, pues, ¿no? La República Huanca, la República Aymara, la República Quechua, la República Chanca, la República Lima, la República Chimú y la República Amazónica, como se buscó en algún momento. Y de repente no tendríamos estos problemas, ¿no? Porque cada una sería mucho más homogénea, tendrían pues sus raíces iguales para todos y de repente no estaríamos discutiendo esto. Pero fue a partir de Pachacútec Inca Yupanqui que comienza un proceso de expansión, pero más importante de expansión de integración, porque los anteriores incas, previos a Pachacútec, también tuvieron conquistas, pero cuando conquistaban, simplemente repelían al enemigo o extraían recursos y luego regresaban. Pero Pachacútec cambia esta mentalidad hacia la integración. Pachacútec y Tupac Yupanqui, a donde llegaban, construían caminos, colocaban almacenes, llevaban tecnología, hacían andenes, les enseñaban a sembrar, llevaban su cultura, les llevaban el quechua con los mitimaes, ¿no? Ya era un pensamiento imperial. Claro, esto viene también en base a una visión que tiene Pachacútec, donde el sol le promete el que iba a sujetar a todas las naciones que veía sobre las aguas del manantial donde estaba, agregándole un elemento mítico y metafísico y sobrenatural, muy propio de lo peruano también, pero que al final logran esta consolidación que es el proyecto imperial de Pachacútec. Por eso a mí me sorprende cuando el día de hoy hay corrientes o voces regionalistas, separatistas, ¿no? Que buscan separarse del Perú o buscan decir, no, yo me siento más aymara que peruano. En realidad están atentando contra el proyecto del mayor inca que tuvimos. Entonces, es muy contradictorio con un indigenismo que pregonan, porque el verdadero indigenista debería adherirse Así es. al proyecto de integración del Inca. No, realmente lo que acabas de decir, mira, resume perfectamente el problema, ¿no? Que hay una incoherencia grande en esto.
porque sí, siempre el Inca, el motivo de orgullo, el Inti Raymi, Pachacute, el gran Inca. Sin embargo, la visión que él tenía es la que desprecian. Sí, y yo creo que la causa de eso es que nos han enseñado que la conquista fue una ruptura con el proyecto imperial de Pachacútec y que por eso que el Perú es más bien una construcción europea, occidental, que se distancia, ¿no? Del Tahuantinsuyo, cuando lo que sucedió en aquella época no fue así, ¿no? El virreinato del Perú o los reinos del Perú se asientan sobre las estructuras del Tahuantinsuyo, no solamente la infraestructura física, porque utilizaron las ciudades, utilizaron los caminos, utilizaron los almacenes. Las principales ciudades del virreinato eran yactas incaicas, ¿no? Eran Cusco, Cajamarca, Arequipa. Pero también la infraestructura organizacional, o sea, los curacas siguieron mandando, las panacas siguieron mandando en Cusco. Y por eso es que hay cuadros en donde los reyes de España aparecen después de los incas, como sucesores de los incas, ¿no? O sea, más bien el proyecto de Pachacútec se amplía aún más con el virreinato. Yo creo que si tuviéramos esto en cuenta, encontraríamos la línea que une tanto a los incas como al virreinato del Perú. Ahora, ¿el proyecto republicano implica un quiebre o tú consideras que continúa en la misma línea? Tal vez esta línea continúa más en el tema cultural, antropológico, social, que en el tema político, ¿no? Sí, yo creo que políticamente hay un quiebre, indudablemente, en donde un quiebre que los peruanos nunca estuvimos de acuerdo, porque recordemos que el Perú fue el último país en independizarse y que tuvieron que independizarlo desde afuera, tanto colombianos, venezolanos como argentinos y chilenos desde el sur por lo que el Perú más bien buscaba mantener esta unidad monárquica que existía durante el virreinato. Pero aún así, durante la República, fíjate que todavía culturalmente tenemos esta idea de unidad. Y yo creo que la mayor prueba de eso es el lema de la República del Perú, ¿no? Firme y feliz por la unión. Es una frase muy linda, ¿no? Es una frase muy linda, es una frase muy cándida, ¿no? Si la comparamos con la de Chile, ¿no? Por la razón o por la fuerza, vamos a encontrar que la A de la vez, Chile sí. es totalmente, es mucho más Ah, agresiva, ¿no? bueno, Por un lado por la tienes, razón o por la fuerza. claro, por un lado tienes por la razón o por la fuerza y por el otro firme y feliz por la unión, ¿no? Parece algo mucho más inocente y más cándido, pero que era con lo que se identifica el Perú. Y por eso es que el Perú desde siempre buscó un hermanamiento, ¿no? Con los países vecinos. Y ahí lo encontramos siempre al Perú defendiendo las causas perdidas, ¿no? Cuando fue esta guerra, la Triple Alianza, que casi pues devasta al Paraguay, el único país en romper relaciones diplomáticas con Brasil fue el Perú, en defensa del Paraguay, ¿no? Cuando fue la guerra de las Malvinas, de la misma manera, ¿no? ¿Quién apoya a Argentina? El Perú. Y manda Ahora, los aviones, ¿no? ahora, escúchame, no solamente fue el tema de los aviones, del cual siempre se recuerda, Ujú. sino que en la embajada argentina había colas que daban la vuelta a la manzana de gente que iban a inscribirse para ir a la guerra, civiles Claro. Wow, que querían, imagínate. ¿no? Y esa noticia pues salía en los medios y dio la vuelta al mundo, ¿no? Pero había colas interminables de gente que quería ir a la guerra para apoyar a Argentina, cosa que se ha olvidado un poco, porque claro, el tema de los aviones es una historia impresionante, ¿no? Que llegaron, además le habían cambiado la matrícula con la bandera argentina pintada a un lado y eran pilotos peruanos, ¿no? Entonces, eso Argentina, en general, la población no lo olvida y tiene una gratitud grande con el Perú por eso. Y eso tiene raíces históricas. Mira, hace poco estuve en Panamá
y me contaban una historia de un ataque pirata, ¿no? Si recuerdo bien, fue el pirata Morgan, que ataca el puerto de Panamá y quienes lo defienden son peruanos, ¿no? Peruanos que habían sido enviados desde Lima a la defensa y que armaron un fuerte precario y que se atrincheraron a defender el puerto de Panamá. Entonces, sí, siempre hemos tenido esta vocación de buscar proteger, ¿no? De buscar luchar guerras, ¿no? Como con Bolivia, que nos comimos la guerra del Pacífico cuando en aquella época ni siquiera teníamos frontera con Chile. Y Chile Nos salió mismo caro, nos nos salió salió cara esa carísimo. aventura, sí. Y el mismo Chile le dijo a Lavalle, no, tú no tienes nada que ver, mantente al margen, desconoce el pacto secreto, no te metas. Pero el Perú siempre se mete porque siempre ha tenido, y por eso creo que, de acuerdo a lo que vemos en nuestra historia, lo que define nuestra identidad es buscar esa integración, el buscar la unidad. Y la misma Así. historia nos enseña que en las épocas en que hemos estado unidos, como en el Tahuantinsuyo, como en los reinos del Perú, y remontándonos hasta la época de Caral, porque un arqueólogo me explicaba que el gran éxito de Caral fue integrar la costa con la sierra. Cuando nos unimos, logramos lo que nadie piensa, pero cuando nos dividimos, como en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, como en la guerra con Chile, en donde tuvimos golpes de Estado y divisiones políticas, es cuando peor va en la historia. El mensaje de nuestra historia es clarísimo. Unidos no nos para nadie, divididos nos hundimos. Bueno, creo que es un gran mensaje que queda como conclusión y final del programa, que hemos llegado ya al tiempo de cerrarlo. Y solamente nos queda reiterar la invitación para este 26 en el Centro Cultural La Moneda, Avenida Arequipa 4545, para poder escuchar estos temas, pero ya pues a más profundidad en la conferencia que va a dar Rafael esa noche. No se olviden que este programa se emite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el Portal La Abeja y por VHTV. Será hasta el próximo programa. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao.